En la mañana del 16 de junio de 2025, Oriente Medio vivió una vez más un día que pasará a la historia. Israel atacó la infraestructura nuclear, los centros de comando militar, las bases aéreas y las instalaciones de misiles balísticos de Irán con una operación aérea de amplio alcance lanzada alrededor de las 3:45 de la mañana. En el centro de la operación se encontraban los aviones de combate F-35 Bnim Patio Adir, las plataformas más avanzadas de la Fuerza Aérea Israelí. Estos aviones penetraron profundamente en Irán sin ser vistos por los radares y alcanzaron objetivos alrededor de Natanz, Isfahán, Kerman y la capital Teherán Teherán con gran precisión. Los objetivos de Israel no eran estructuras seleccionadas al azar. Las coordenadas, que han sido monitoreadas por el Mossad y las unidades de inteligencia militar durante mucho tiempo, fueron disparadas con municiones guiadas por GPS y para destruir búnkeres. La mayor parte de las instalaciones de enriquecimiento de uranio de Natanz han quedado inutilizadas. La explosión en el complejo de producción de misiles Shahid Hamad en Kerman detuvo toda la producción de misiles en la región. Los sistemas de radar y las unidades de control terrestre ubicadas en el aeropuerto militar de Mehrabad, en el oeste de Teherán, han sido desactivados. La operación no se trataba solo de ataques aéreos. Simultáneamente, las unidades de guerra cibernética de Israel codificaron la red de defensa aérea de Irán, deshabilitaron los sistemas de comunicaciones y atacaron la infraestructura eléctrica, creando caos en las áreas que quedaron en la oscuridad. Los aviones de combate israelíes F-15 Prima Ra'am también estuvieron de servicio durante la operación, entrando por los pasillos abiertos por los F-35. Los F-15 que transportaban municiones pesadas atacaron búnkeres subterráneos profundos, tanques de combustible y lanzamisiles. Los depósitos de municiones en Kerman fueron destruidos con misiles de largo alcance Rampage. Bombas revienta búnkeres como la GBU-28 han sido colocadas en centros de comando cerca de Teherán, aunque la defensa iraní intentó responder con los sistemas S-300 y S-400 que recibió de Rusia, la baja huella de radar y las capacidades de guerra electrónica de los aviones israelíes hicieron que estos sistemas fueran ineficaces. Esta operación israelí no fue solo un ataque militar, sino también un movimiento estratégico destinado a poner fin al programa nuclear de Irán. Permanecer en silencio contra la amenaza nuclear iraní es una traición al pueblo israelí, dijo la oficina del primer ministro en un comunicado. En la misma declaración, se afirmó que Israel no se limitará a los ataques y que las fuerzas terrestres también se activarán si es necesario. Esta declaración también reveló el motivo de las unidades blindadas desplegadas en la frontera norte y el aumento de las patrullas aéreas alrededor de los Altos del Golán. Irán, por otro lado, respondió a este ataque sin demora. La administración de Teherán lanzó un ataque con misiles balísticos contra varias ciudades israelíes, especialmente Tel Aviv, alrededor de las 6:10 de la mañana. En los ataques llevados a cabo con misiles tipo Shahab-3, Sejil y Kaibar Shekan, el misil impactó en una zona industrial del sur de Tel Aviv. Se informó que se habían desatado incendios a pequeña escala alrededor del puerto de Haifa. Sin embargo, el sistema de defensa aérea multicapa de Israel ha sido activado. Los sistemas Iron Dome, David Slingshot y Arrow 3 han construido un muro defensivo en los cielos de Israel. Más de 50 misiles fueron neutralizados en el aire. La estructura tecnológica de los sistemas de defensa aérea de Israel, con el apoyo de Estados Unidos, desempeñó un papel importante en la prevención de bajas civiles. A pesar de esto, los servicios de emergencia israelíes están en alerta y se han abierto refugios al público. La guerra continúa no solo físicamente en el campo, sino también en el entorno digital. El Comando de Seguridad Cibernética israelí ha lanzado un importante ciberataque a las redes militares de Irán. Los semáforos, los sistemas de comunicación e incluso algunas transmisiones de televisión en Teherán fueron interrumpidos temporalmente. El objetivo de esta operación cibernética era desmoralizar al pueblo iraní e interrumpir la coordinación militar. Al mismo tiempo, la inteligencia israelí confundió los sistemas de defensa aérea de Irán al mostrar objetivos de radar falsos y ocultar las rutas de ataque reales. Gracias a tales tácticas de guerra electrónica, los aviones israelíes pudieron regresar a sus bases casi sin bajas.
Aunque el portavoz militar de Irán dijo: "Esto es solo el comienzo, responderemos con todas nuestras fuerzas". El ejército israelí continúa teniendo la ventaja a partir de ahora. El éxito operativo y la tasa de aciertos de los objetivos muestran que Israel se ha estado preparando durante mucho tiempo y planificando cada paso con anticipación. Se supo que esta operación, llevada a cabo por Israel de acuerdo con su política de disuasión, se denominó Línea Roja. Incluso el nombre de la operación revela una vez más que los esfuerzos de Irán por desarrollar armas nucleares son una amenaza inaceptable para Israel. La comunidad internacional sigue de cerca estos acontecimientos. Estados Unidos ha anunciado que reconoce el derecho de Israel a la legítima defensa. La Unión Europea, por otro lado, pidió sobriedad. Mientras aumentan las críticas a Israel desde Rusia y China, los países del Golfo permanecen en silencio. Las afirmaciones de que Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos han abierto su espacio aéreo a los aviones israelíes aún no han sido confirmadas. Por el contrario, está llegando información de que los grupos de milicias chiitas en la región se están movilizando, y Hezbollah, en el Líbano, también se está movilizando en la frontera sur. La sociedad israelí está unida detrás del gobierno. Las personas que acudieron a refugios en las calles de Tel Aviv mantienen la moral alta a pesar de los ataques. Esta operación es por la seguridad no solo de hoy, sino de las generaciones futuras, dijo el ministro de Defensa en un comunicado. Los expertos militares señalan que esta operación ha asestado el mayor golpe a la infraestructura nuclear de Irán y a corto plazo se ha perdido el 70% de la capacidad de enriquecimiento de uranio de Irán. Y no olviden activar las notificaciones para estar al tanto de nuestros contenidos más recientes. Irán lanzó un importante ataque el 16 de junio de 2025, pero la defensa israelí resistió. Se trató de una respuesta ineficaz y tardía al ataque israelí del 10 de junio. Abróchense los cinturones porque esto no es solo un conflicto, sino la historia del colapso de un orden. Como lo demuestran las columnas de humo que se elevaban en los cielos de Oriente Medio en la mañana del 16 de junio, el ajuste de cuentas que se gestaba en las sombras desde hacía tiempo estaba a punto de estallar. Sin embargo, este no fue ni el momento de desafío de Irán, sino el momento de su desintegración. Israel no apuntó a objetivos específicos, sino al centro neurálgico del régimen. El libro de códigos de una victoria fría, silenciosa, de alta tecnología y tejida con inteligencia es lo que vamos a presenciar, porque esta vez en la guerra se utilizaron algoritmos, inteligencia y voluntad en lugar de misiles. Además, la información que se propagó a la velocidad de la luz ganó la victoria en lugar del fuego. Irán intentó demostrar su poder, pero fue en vano. Cuando Israel atacó, el mundo no oyó ni un solo ruido, porque los resultados hablaban por sí solos, no el ruido. Esta es una historia que no tiene que ver con explosivos, sino con la preparación. Esta es la historia de una nación que ha perdido no solo su espacio aéreo, sino también su profundidad estratégica. Además, estas líneas no describen un simple conflicto, sino que trazan las coordenadas de una operación que reescribe el equilibrio mundial. Cada fotograma es un gong silencioso que simboliza el fin de una era. Porque en Oriente Medio ya no son los gritos los que desencadenan las guerras, sino los programas informáticos. No ganan los que más disparan, sino los que mejor leen. Si están preparados, el primer acto de Shadows Met with Iron comienza con un grito al que el cielo no puede responder. Ahora no apartéis la vista de la televisión, porque Oriente Medio está una vez más en llamas. 16 de junio de 2025, 4 horas 2 minutos. Cuando las alarmas comenzaron a sonar en el espacio aéreo israelí, aún no había amanecido, pero esta vez no era la rutina habitual. Esta vez se estaba produciendo una crisis organizada en el cielo. Al menos Irán creía haber roto el silencio. Este suceso se denominó la Gran Venganza. Sin embargo, para Israel fue el primer acto de un ensayo que salió mal. Cientos de misiles de medio alcance de fabricación iraní y drones Shahed llenaron el cielo. Algunos se dirigieron directamente a Jerusalén, otros a los puertos de Haifa y otros a Tel Aviv. Los objetivos claros de Irán eran lograr la superioridad psicológica, influir en la opinión pública israelí y ocultar su propia desintegración interna. Sin embargo, los planes de Teherán no funcionaron. El sistema de defensa aérea multicapa de Israel, que incluye el Iron Dome, el David's Sling y el Arrow 3, funcionó a la perfección. En cuanto sonó la alarma,
Todos los sistemas de defensa aérea se activaron al mismo tiempo. En los primeros 30 minutos se interceptaron 175 amenazas. Tras predecir las trayectorias de los misiles en el sur, la Fuerza Aérea Israelí inició la misión de interceptación. A pesar de que algunas instalaciones fueron alcanzadas por un ataque temprano, la situación general no cumplió las expectativas de Irán. Irán intentó demostrar su poderío, pero lo único que consiguió fue el ruido de las señales reflejadas en el muro. Este ataque es la manifestación sobre el terreno del escenario de venganza que Teherán llevaba días preparando entre líneas. Pero ahí estaba el problema. No había espectadores, pero sí había un guión y guionistas, porque Israel no veía esta película por primera vez. Horas antes del ataque, los avanzados radares analíticos del CENTCOM detectaron un aumento de la actividad y enviaron información a Washington. Esto permitió a Israel reforzar su defensa aérea días antes de lo previsto. Y hay más. Los contraataques cibernéticos de Israel desviaron muchos de los cohetes que Irán había dirigido utilizando señales GPS. Algunos cayeron en zonas amplias, otros cerca de la frontera con Jordania. Aunque era la primera vez que Irán lanzaba un ataque aéreo de tal envergadura, su impacto fue mínimo y sus consecuencias se limitaron al ruido y el estruendo. Se trataba de una venganza, quizás una muestra de debilidad. Con este ataque, Irán intentó intimidar a Israel. Sin embargo, en realidad estaba respondiendo a la presión interna, la presión pública sobre los guardianes de la revolución, el deterioro de la reputación de los líderes en la región y el creciente descontento en el país obligaron al régimen a intervenir. Pero el verdadero problema era otro. Israel no estaba desprevenido. Días antes del ataque, el puente de inteligencia por Estados Unidos había descifrado el algoritmo del ataque. Irán intentó atacar, pero fracasó. Se lanzaron cientos de misiles, la mayoría de los cuales fueron destruidos en el aire. Este ataque solo sirvió para demostrar al mundo que también teníamos una respuesta. Sin embargo, esta respuesta no fue eficaz ni disuasoria. Detrás de toda historia de defensa hay un golpe duro, así que entremos en los detalles del golpe que dio Israel. Esta operación se llevó a cabo en la mañana del 10 de junio de 2025, 4 días antes de la represalia de Irán, el 14 de junio. La respuesta de Irán consistió en un intento de ocultar el dolor causado por este ataque. A pesar de ello, el grito no resonó. La Fuerza Aérea Israelí lanzó a las 4:12 del 10 de junio de 2025 una sofisticada estrategia de ataque denominada Rising Lion, León Ascendente. Esta vez, el objetivo eran las instalaciones nucleares de Natanz, Isfahán y Fordow, que constituyen el núcleo del programa nuclear iraní. No solo se atacaron objetivos concretos, sino también los propios procesos de toma de decisiones. Esa mañana, los aviones israelíes no solo atacaron edificios concretos, sino también todas las previsiones futuras de Irán. Primero se atacó Natanz. Antes del amanecer, armas de pulso electromagnético, EMP, arrasaron la mayor planta de enriquecimiento de Irán. Las centrifugadoras quedaron completamente inutilizadas. Al mismo tiempo, entraron en acción los sistemas no tripulados infiltrados por el Mossad. El general Reza Mir Fekri, coordinador de desarrollo nuclear y defensa aérea de Irán, era un objetivo claro. A las 5:01 de la mañana, murió en un ataque con láser contra su convoy a la entrada de Natanz. El general Amir Vahidi presidía una conferencia sobre planificación de infraestructura nuclear en el centro de Isfahán. El segundo objetivo. A las 5:19 de la mañana, una gran explosión derrumbó un edificio de 3 plantas. Según las imágenes de satélite, no se observó ningún movimiento en la zona. Según las fuentes, Vahidi y al menos 11 ingenieros murieron. El complejo subterráneo de Fordow era el tercer objetivo. Esta instalación se encontraba a 80 metros bajo tierra. Sin embargo, Israel no atacó los sistemas electrónicos internos de la instalación. Se destruyeron las conexiones externas. Los sistemas de mando fueron incendiados con un ataque EMP. Al mismo tiempo, los sistemas GPS de comunicaciones y eléctricos quedaron fuera de servicio. La conexión entre el cerebro nuclear de Irán y el mundo exterior se interrumpió de inmediato. Y quizás el detalle más llamativo, estos ataques se produjeron mientras los sistemas de defensa aérea de Irán estaban en funcionamiento. Debido al cegamiento de estos sistemas, los equipos de radar fueron oscurecidos por la unidad de guerra electrónica israelí Orpheus 9, que entró desde Siria y llegó hasta las profundidades de Irán. Esta vez,
Israel utilizó códigos invisibles en lugar de fuego para el ataque, lo que hizo imposible que Irán detectara la amenaza aérea. Las consecuencias para Irán fueron terribles. Se cerraron 3 grandes centrales nucleares. 3 generales o más quedaron fuera de combate. 11 ingenieros de alto rango y 4 directores nucleares perdieron la vida. Durante 18 horas, las instalaciones subterráneas de Irán quedaron aisladas del mundo exterior. No se trató solo de una victoria militar. Fue un ataque contra toda la visión de futuro de una dictadura. Irán era incapaz de detenerlo. Lo único que podía hacer era observar. Volvamos ahora a la mañana del 14 de junio. Los ataques parciales de Irán contra Jerusalén y Tel Aviv, con cientos de drones y docenas de misiles balísticos, en lo que fue un intento de represalia. Sin embargo, esta iniciativa no estaba organizada. Su coordinación era débil y su precisión era baja. En primer lugar, no logró crear un impacto psicológico, porque 4 días antes, el mundo había visto cómo se derrumbaba la columna vertebral nuclear de Irán. Y todo el mundo estaba al tanto del ataque de Irán. La verdadera pregunta no era cómo había sucedido, sino por qué había sido tan tardío y débil. Por eso, este conflicto ya no se considera una guerra de represalia. Los tardíos extertores de Irán en esta guerra han quedado documentados en un nuevo expediente. Pero esto no fue el final para Irán. La dictadura decidió jugar su última carta con sus sistemas terrestres paralizados. Porque a pesar de que sus refugios subterráneos habían sido destruidos, sus refugios virtuales seguían intactos. En ese momento, las pantallas comenzaron a oscurecerse tras el cielo. En las primeras horas del 14 de junio, la red de distribución de energía del puerto de Haifa, al norte de Israel, se colapsó repentinamente. Poco después, un centro de control de agua en la ciudad de Beersheba, al sur, también quedó inaccesible. Según la fuente de la señal, la unidad cibernética Shafak 41, con sede en Teherán, Irán, había entrado en combate. Sin embargo, la esperada onda de choque nunca se produjo, porque Israel había podido predecir las sombras. En 17 minutos se aisló la primera oleada del ataque. La segunda oleada fue filtrada y bloqueada antes de alcanzar su objetivo. En las primeras horas, el Mossad y la unidad 8-200 detectaron y destruyeron el 91% del software que Irán llevaba casi 2 años desarrollando. Luego llegó la respuesta. Esta vez Israel habló en clave. En el contraataque no se utilizaron armas cibernéticas. Esto estaba calculado. Se atacaron los nervios digitales de Irán, los centros de datos de Teherán, Mashhad y Shiraz, conectados a los 3 principales sistemas estatales de Irán, quedaron bloqueados en cuestión de horas. Se detuvieron las actualizaciones del software del sistema de defensa aérea. Las unidades de procesamiento de imágenes de los centros de mando de los drones se colapsaron. Y lo más importante, el software de cartografía por radar del ejército iraní para después de 2023 quedó inutilizado. Irán volvió a sumirse en el silencio, pero este silencio ya no era estratégico, era un silencio técnico, y entonces se escuchó un repentino eco en el Golfo. Cuando se acercaron objetos no identificados, 3 buques mercantes que transitaban por el estrecho de Hormuz enviaron señales de emergencia. Se cerraron parcialmente los espacios aéreos de los Emiratos Árabes Unidos y Qatar. El juego que Irán estaba jugando en segundo plano se convirtió de repente en pánico regional y provocó que la quinta flota de la Marina de los Estados Unidos elevara el nivel de alerta. Pero esto también fracasó una vez más. El cifrado del sistema había sido descifrado, y ese cifrado estaba ahora en manos de Israel. Al final del día, el ciberataque planeado por Irán se volvió contra sus propios sistemas. Un país se autodestruyó para detener a otro. El gobierno iraní ha demostrado algo. Ser derrotado a la luz no impide atacar en la oscuridad. Bajo esta sombra, ahora se abre el tablero de ajedrez diplomático y la última línea roja de Netanyahu. La actitud beligerante de Netanyahu ante las cámaras, la postura de Trump y el tema subyacente de la política estadounidense. Sin embargo, tras cada sacudida, las líneas son más importantes que las palabras. Además, Benjamín Netanyahu vio esa mañana en Tel Aviv no solo las fronteras en el mapa, sino también una línea roja adicional. Los ojos de Netanyahu ante las cámaras hablaron más que sus palabras. A pesar de su voz baja, su mensaje fue claro. Esta frontera ha sido traspasada por Irán y ya no esperábamos este conflicto. Estamos gestionando un desacuerdo. Netanyahu no ha presentado los documentos que acreditan su capacidad nuclear. Sin embargo, en una ocasión mostró en la tribuna de la ONU el gráfico de la bomba roja y todo el mundo lo recordó. Esta vez no hubo explosión,
Pero la señal fue clara. Mientras la información sobre la operación León Resurgente se filtraba poco a poco a los medios de comunicación internacionales, en Washington se hizo el silencio, porque esta vez Trump, que permaneció en silencio, volvió a ser el centro de la agenda. En una iniciativa anterior, con el fin de crear una oportunidad para las negociaciones, Donald Trump había dado a Irán un plazo de 60 días antes de cualquier operación, pero Israel no esperó. Todo el mundo sabía que Trump había retirado repentinamente el apoyo que había dado anteriormente y había adoptado una postura más diplomática. Se trataba de un silencio calculado. Aunque no hubo ninguna declaración oficial del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, los comentarios extraoficiales del CENTCOM fueron bastante significativos. El marco de prioridades de seguridad regional se utiliza para evaluar todos los movimientos aéreos en Oriente Medio. En términos del Pentágono, no estamos involucrados, pero sin nosotros no se hace nada. ¿Qué significaba esto para Israel? Demostró que la mano invisible de Washington era la responsable de la operación, porque los explosivos objeto TDAMRR utilizados en Rising Lion solo pueden entregarse con la aprobación de Estados Unidos. Además, según la información filtrada, el CENTCOM había cambiado los códigos de activación de estas armas 72 horas antes. Así, todos los sistemas estaban trabajando juntos entre bastidores. Oriente Medio se encuentra actualmente al borde del fuego y del momento de la verdad. Israel ha vuelto a dar una lección a Irán. Incluso por sí solo, está más estructurado. Sin embargo, el mensaje real iba dirigido a otra persona. Teherán, además de sufrir el ataque, está perdiendo apoyos, porque ya no se trata solo de la respuesta de Israel a Irán. Es una reacción mundial contra el sistema iraní. El centro de toma de decisiones en Teherán es ahora el centro de atención de todos. Reina el silencio. Khamenei aún no ha hablado. La cúpula militar aún no se ha recuperado. Las vías de transmisión de órdenes a las fuerzas delegadas siguen cerradas. Este silencio no es una pausa habitual, son los ecos de una dictadura que se desvanece hacia la nada. Y ahora, el escenario no solo se abre en Oriente Medio, sino en el centro mismo de la política mundial, porque esto no es solo una guerra en la que vuelan misiles. En este punto de inflexión geopolítico se está redefiniendo el equilibrio de poder. La mañana es tranquila en Teherán, pero este silencio no es el presagio de una tormenta, es el vacío en el corazón de la tormenta. Porque cuando Irán despertó la mañana del 14 de junio, su centro de mando estaba desmantelado, su infraestructura nuclear dañada, sus sistemas de defensa aérea inutilizados y su aislamiento del resto del mundo se había acentuado. Las estadísticas en el frente económico son aún más impactantes. En solo 48 horas, el real iraní perdió un 32% de su valor frente al dólar estadounidense. En 2 días, la bolsa de Teherán cayó un 19%. La mayor parte de las reservas de divisas del sistema bancario se transfirieron a liquidez de emergencia. Los gigantes energéticos europeos anunciaron que suspenderían temporalmente toda su cooperación con Irán. Irán nunca había estado tan aislado diplomáticamente. Rusia y China solo han mostrado reacciones simbólicas. No se ha impedido la entrada de Israel en el espacio aéreo de los países del Golfo. Al contrario, se ha concedido acceso pasivo a los aviones israelíes. No se ha celebrado ninguna reunión extraordinaria de la Liga Árabe. En el Consejo de Seguridad de la ONU se han producido guerras de vetos y los países de la UE se han retirado de la situación, pidiendo moderación a ambas partes. ¿Saben lo que significa esto? Significa que la percepción de la legitimidad internacional de Irán también se ha visto gravemente dañada. Desde el punto de vista militar, la situación es mucho más compleja. La estructura de mando de las fuerzas aéreas de Irán aún no se ha recuperado del impacto de la operación israelí, en la que murieron más de 20 generales. En un tercio de las zonas de radar táctico reina el silencio. El 60% de las redes de comunicación de ciudades como Desful, Natanz e Isfahán están colapsadas. La base de Imam Ali, columna vertebral del sistema de guerra electrónica de Irán, sigue sin funcionar. Es decir, Irán no solo ha sido golpeado, lo han encontrado aislado y silenciado. ¿Y qué hay de los frentes en la región? El líder del grupo prohibido en Líbano, Hassan Nasrallah, no ha aparecido ante las cámaras durante 3 días. Ha hecho una declaración breve y concisa. La respuesta se dará a su debido tiempo. Los grupos apoyados por Irán están más silenciosos que nunca en Damasco. En Irak se ha informado de graves problemas de liderazgo entre los elementos apoyados por Irán dentro de las milicias populares al-Shaabi.
Los líderes hutíes en Yemen no han hablado y ya no hay movimientos milicianos en las rutas marítimas. ¿Qué significa esto? Irán no solo ha perdido a sus comandantes, ha sembrado el caos entre sus fuerzas proxy. Así, no solo las extremidades, sino también la cabeza han perdido el control. Y la postura de Estados Unidos al respecto es muy clara. Oficialmente Washington afirma no ser parte en esta guerra. Sin embargo, el uso práctico de misiles JDAM-EOR, las técnicas conjuntas de interferencia GPS y el intercambio de datos entre el CENTCOM y la base de Ramet con Israel dejan bastante claro dónde está la mano invisible en este conflicto. Siguiendo el procedimiento habitual, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, no dice nada. Sin embargo, ahora entendemos mucho mejor el significado de un comentario que hizo una semana antes del ataque. Israel tomará las medidas necesarias. Nosotros solo estamos ganando tiempo. Por lo tanto, Estados Unidos no aparece en escena, sino que actúa entre bastidores como arquitecto, preparando la infraestructura. La enemistad entre Israel e Irán es muy profunda. Se trata más que de una simple enemistad ideológica. Es el resultado de un conflicto estratégico. Irán e Israel mantuvieron una estrecha cooperación militar y de inteligencia desde 1948, cuando el Shah estaba en el poder, hasta 1979. La Shabak y el Mossad colaboraron en proyectos. Irán tenía un consulado oficial en Tel Aviv. Tras la Revolución Islámica de 1979, la dictadura de Yemen calificó a Israel de entidad satánica. Se rompieron las relaciones diplomáticas. Irán comenzó a apoyar a grupos proxy que se oponían a Israel centrándose en la causa palestina.